Hola, bienvenidos a Historias Boxísticas. Hoy vamos a hablar de un boxeador puertorriqueño que combatió durante las décadas de 1970 y 1980 y consiguió ser campeón mundial en 3 categorías diferentes: peso supergallo, peso pluma y peso superpluma. Sus mejores momentos los consiguió en la primera categoría, donde estableció un récord que todavía no pudo ser superado. Este pugilista está considerado como uno de los mejores peleadores que hayan surgido de Puerto Rico, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta la calidad de los campeones de ese país. Consiguió victorias muy importantes en su carrera y noqueó a casi todos sus oponentes. Para quienes no lo conocen, les presento a Wilfredo Gómez Rivera, también conocido como Bazooka. Gómez nació el 29 de octubre de 1956 en la ciudad de San Juan, ubicada en el nordeste de Puerto Rico y que además es su capital y ciudad más poblada. Creció en un barrio llamado Hato Rey, más específicamente en un subbarrio llamado Las Monjas. Por eso es que, en un principio, a Wilfredo se lo conoció como el niño de las monjas. Vivió en la pobreza durante su infancia y adolescencia y subsistió vendiendo caramelos para ganar algo de dinero, el cual apenas le alcanzaba para sí mismo y para su familia. Por si eso no fuera suficiente, en su zona había mucha violencia, y más de una vez Gómez debió defenderse a los golpes de aquellos que buscaban atacarlo. A la hora de pelear, el puertorriqueño demostró cualidades prometedoras y una agresividad que lo convirtió en alguien temible, a pesar de medir 1,66 m de estatura. Eso le permitió iniciarse en el boxeo y comenzar con su carrera amateur. Bazooka tuvo una buena etapa amateur. Arrancó siendo un peso mosca y logró participar en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, pero perdió en su primer combate. Luego de ello se trasladó al peso gallo, en donde ganó la medalla de oro en el Campeonato Amateur de La Habana 1974. En total, Wilfredo disputó 99 contiendas amateur, ganando 96 y perdiendo 3. Su debut profesional ocurrió el 16 de noviembre de 1974, a los 18 años. Su primera pelea se dio en Panamá, debido a que Wilfredo no fue capaz de encontrar rivales en su país natal. Es por eso que decidió hacer una gira por América Central con ese mismo fin. A pesar de que a Gómez se le vio un gran futuro cuando era amateur, no arrancó su nueva etapa de la mejor forma, ya que solo pudo conseguir un empate frente a su primer rival. En su segunda pelea, Wilfredo ganó por nocaut en el primer asalto, comenzando de esa manera una larga racha de triunfos por la vía rápida que duraría hasta principios de la década de 1980. En el medio de esa seguidilla ocurrieron varios eventos en su carrera. El primero fue su debut en su país natal, el 19 de septiembre de 1975, ganando por nocaut en el sexto episodio. En Puerto Rico consiguió su primer triunfo relevante, ya que el 19 de julio de 1976 noqueó en 9 rounds a Alberto Dávila, quien sería campeón mundial de peso gallo 7 años después. Con solo 16 peleas disputadas, ganando 15 por nocaut y empatando la restante, Wilfredo tuvo su primera chance para ser campeón mundial. El 21 de mayo de 1977 desafió al surcoreano Jung Dong-kyun, quien tenía en su poder el cinturón super gallo del CMB. A pesar de ser el campeón, debió defender su título en Puerto Rico, país del retador. Bazooka comenzó mal la pelea, ya que fue derribado en el primer asalto por un gancho de zurda a la mandíbula y casi estirado nuevamente en el tercer round, pero esos fueron los únicos episodios en donde el campeón fue superior. Cuando Gómez logró conectar sus primeros golpes en el cuarto asalto, le hizo sentir al asiático el poder de sus ataques, el cual resultó ser demasiado para él. El latinoamericano ganó el resto de los rounds y le devolvió la gentileza al surcoreano en el asalto 12, luego de una andanada de puñetazos. El campeón, quien ya se encontraba severamente lastimado, no fue capaz de superar el conteo obligatorio de 10 segundos y perdió por nocaut. De esa manera, Wilfredo Gómez se transformó en campeón mundial de peso super gallo.
Su reinado duró 7 años en total y constó de 17 defensas exitosas. En todas las ocasiones en las que retuvo su título, lo hizo por nocaut, lo cual es un récord en todas las categorías existentes hasta hoy. Ningún campeón logró la misma cantidad de victorias consecutivas por la vía rápida con el fin de defender sus cinturones. Su defensa más destacada fue la sexta, ocurrida el 28 de octubre de 1978. Ese día, Gómez fue desafiado por el mexicano Carlos Zárate, el campeón invicto del CMB en peso gallo en ese entonces, y el cual llegaba a la pelea con un récord monstruoso, 52 victorias, 51 por nocaut. En la que fue una de las peleas más relevantes de la rivalidad pugilística entre México y Puerto Rico, ambos peleadores se mantuvieron parejos hasta el cuarto asalto, cuando Gómez derribó a Zárate con un gancho. El Cañas se levantó, pero volvió a caer producto de un derechazo de bazooka justo después de que sonara la campana. En el quinto episodio, Wilfredo volvió a derribar a Carlos, e inmediatamente después lo golpeó cuando Zárate aún se encontraba en la lona. Justo en ese momento, la esquina del mexicano tiró la toalla, y el árbitro decidió darle la victoria al puertorriqueño en lugar de descalificarlo por lo que acababa de hacer. Su triunfo provocó que fuera nombrado Peleador del Año por la revista Boxing Illustrated. Otra de sus defensas más destacadas fue la última que realizó, el 3 de diciembre de 1982. Gómez fue desafiado por otro mexicano, Lupe Pintor, el campeón del CMB en peso gallo en ese entonces, ya que lo había ganado al derrotar a Zárate. También sería campeón super gallo unos años después. Wilfredo comenzó mejor la pelea, pero en el tercer asalto sufrió mucho daño por parte del mexicano, quien lo golpeó varias veces con ambas manos luego de absorber castigo por un minuto completo. Este mismo episodio fue nombrado como Round del Año por la revista The Ring. Durante el resto de la contienda, ambos peleadores siguieron castigándose con todo lo que tenían. A pesar de que Gómez era el más fuerte de ambos, también era el que más daño recibió en su rostro, el cual estaba completamente inflamado entrando en los últimos rounds. De hecho, se encontraba casi ciego. Por si eso no fuera suficiente, Pintor se encontraba con más energía y parecía que aguantaría los 15 asaltos completos. Pero todo terminó en el asalto 14. Gómez, contra todo pronóstico, logró conectar un gancho de zurda al cuerpo y un derechazo a la cabeza de Pintor, quien cayó a la lona. Consiguió levantarse, pero ese ataque al cuerpo lo dejó muy debilitado, tanto que no pudo resistir la embestida del boricua en los momentos siguientes. Un gancho de zurda a la mandíbula del mexicano, quien volvió a ser derribado, provocó que el árbitro detuviera la contienda en favor de Bazooka. Otras victorias destacadas fueron las que obtuvo frente a Juan Mesa, quien luego sería campeón super gallo, Royal Kobayashi, ex campeón super gallo que tuvo peleas frente a grandes pugilistas de los años 70, Leo Cruz, quien fue campeón super gallo de la AMB pero no tenía el cinturón en su poder cuando enfrentó a Gómez, y Néstor Jiménez, a quien debió vencer para ser el primer campeón super gallo de la revista The Ring. En medio de su reinado se dio, quizás, la pelea más conocida de su carrera. Luego de 13 defensas exitosas, Gómez subió de categoría e intentó ser campeón mundial en peso pluma. Allí lo esperaba un pugilista mexicano con grandes cualidades, pero que no era muy conocido en el mundo pugilístico. Ese peleador era Salvador Sánchez, el campeón del CMB y de la revista The Ring en peso pluma. Gómez, quien había noqueado a todos los mexicanos a los que había enfrentado hasta ese momento y ostentaba una fama claramente mayor que la de Sánchez, estaba convencido de que despacharía a Chava en un puñado de asaltos, y los apostadores estaban de acuerdo con él, ya que era el favorito en las mismas por 9-5. El combate, conocido como la Batalla de los Pequeños Gigantes, se desarrolló el 21 de agosto de 1981 en el Caesars Palace de Las Vegas, y Gómez comenzó mal la pelea, siendo derribado en el primer asalto y sufriendo la fractura de su pómulo derecho, el cual nunca dejó de ser atacado por Sánchez hasta que el ojo derecho de Wilfredo quedó totalmente cerrado. Gómez sobrevivió el asalto y se dedicó a llevar la pelea a Salvador, con el objetivo de noquearlo de una vez por todas. Si bien logró tener éxito en algunos episodios, también quedó expuesto a las habilidades contragolpeadoras del campeón en peso pluma, quien supo sacar provecho de ellas. Todo terminó en el octavo asalto. Wilfredo recibió una serie de ataques que lo derribó y que casi lo saca del cuadrilátero, pero logró levantarse a pesar del castigo que estaba recibiendo.
Sin embargo, el árbitro ya había visto suficiente y decidió finalizar con la contienda, declarando a Sánchez como el vencedor por nocaut técnico. De esa manera, Gómez perdió su invicto y se cortó su racha de 32 victorias consecutivas por nocaut, la tercera mayor en la historia y la mayor que haya conseguido un campeón mundial. 34 años después, esa marca sería igualada por Deontay Wilder, quien fue campeón en peso pesado. Bazooka regresó al peso supergallo y esperó pacientemente el día en el que tendría su tan ansiada revancha frente a Sánchez, pero lamentablemente eso jamás ocurriría. El 12 de agosto de 1982, casi un año después de la pelea entre ambos, Salvador murió en un accidente de tránsito. Al enterarse de esto, Wilfredo, que tenía una defensa programada para el 18 de agosto, viajó al día siguiente a México y le ofreció flores y sus condolencias a la familia de Chava. El 26 de mayo de 1983, luego de un reinado de 7 años y 5 días que constó de 17 defensas exitosas por nocaut, Gómez ya no fue capaz de dar con el peso correspondiente y dejó vacantes los cinturones super gallo del CMB y de la revista The Ring. Volvió al peso pluma y se propuso lograr lo que no pudo aquella vez frente a Sánchez. En esta ocasión, el campeón del consejo era otro puertorriqueño, Juan Laporte, quien ganó el cinturón vacante luego de la muerte de Salvador. La pelea se desarrolló el 31 de marzo de 1984 en Puerto Rico, y Laporte fue capaz de aguantar los 12 asaltos completos frente a Gómez. Pero eso no es lo mismo que hacer una buena pelea frente al rival, ya que Wilfredo lo castigó repetidamente con golpes de poder al cuerpo y esquivó cada uno de los contragolpes de su compatriota. Bazooka ganó por una amplia decisión unánime y se convirtió en campeón mundial de peso pluma. A diferencia de su reinado anterior, Gómez se mantuvo solo 9 meses como campeón pluma y perdió el título en la primera defensa, ocurrida el 8 de diciembre. Su oponente fue Azuma Nelson, quien también sería campeón superpluma, pero que en ese momento era conocido por haber sido el último oponente de Salvador Sánchez. La contienda fue pareja, pero el poder de Wilfredo le hizo estar en ventaja entrando en el round 11. En ese mismo asalto, el africano se le fue encima y logró derribarlo con un potente derechazo. Gómez consiguió levantarse, pero fue recibido con una rápida combinación de golpes de poder que lo volvió a colocar en la lona. En esta ocasión, el boricua no pudo levantarse a tiempo y perdió el título de peso pluma. La carrera de Gómez aún no estaba finalizada y al año siguiente se trasladó al peso superpluma, buscando convertirse en un campeón de 3 divisiones diferentes. Allí desafió a Rocky Lockridge, el campeón de la categoría en la AMB y en la revista The Ring, quien ya tenía experiencia siendo un contendiente en peso pluma. La pelea se desarrolló el 19 de mayo de 1985 en Puerto Rico y en ese entonces las peleas de la AMB aún duraban 15 rounds. Lockridge fue el único que consiguió aguantar 15 asaltos completos frente a Gómez. La pelea fue muy difícil para el boricua, quien sufrió mucho los ataques del estadounidense y quien debió abandonar un poco su agresividad para no ser noqueado nuevamente. Wilfredo ganó por una ajustada decisión mayoritaria y se convirtió en campeón mundial de peso superpluma. Al igual que en su último reinado, su etapa como campeón superpluma duró muy poco, un año, y perdió los cinturones en su primera defensa. El 24 de mayo de 1986 fue desafiado por Alfredo Layne, el retador mandatario. Gómez estaba arriba en las tarjetas, pero el panameño lo derribó en el final del octavo round con un derechazo a la mandíbula. Wilfredo se levantó y sobrevivió el asalto, pero se encontraba tan lastimado que no fue capaz de soportar los ataques de Layne en el noveno round. Cuando cayó nuevamente por otro derechazo, el árbitro detuvo la contienda y Bazooka perdió sus cinturones. Gómez había tenido suficiente y luego de esas 2 derrotas por nocaut decidió poner fin a su carrera a los 29 años. Sin embargo, volvió a ponerse los guantes el 30 de julio de 1988 y el 19 de julio de 1989, ganando sus 2 peleas por nocaut.
Luego de su última contienda, a los 32 años, se retiró definitivamente. Wilfredo la pasó mal en su etapa post-retiro. En la década de 1990 tuvo problemas con la ley, incluso llegó a estar en la cárcel, y también con las drogas, pero afortunadamente logró sobreponerse a todo con el tiempo. En esa misma década y en la siguiente, su carrera pugilística comenzó a ser reconocida por la revista The Ring, quien en 1994 lo nombró como el mejor peso supergallo de toda la historia y en 2003 lo colocó en el puesto 13 de los mejores golpeadores de todos los tiempos. Además, en 1999, la Associated Press lo colocó en el puesto 8 de los mejores pesos plumas del siglo XX. Bazooka ingresó en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 1995, siendo el segundo pugilista puertorriqueño en entrar allí. El primero fue Carlos Ortiz en 1991. Su récord oficial es de 44 victorias, 42 por nocaut, 3 derrotas y un empate. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y compartilo en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!